Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Llamado. En este capítulo tengo a una nueva invitada argentina. Me encanta tenerlos en mi espacio, ya saben, totalmente invitados siempre. Valeria Cerrulla, muchas gracias por estar aquí. Es artista visual, licenciada en multimedia y licenciada en artes plásticas. Y algo que me llamó mucho la atención de su propuesta es que trabaja la pintura con una orientación ecologista, y basándose en las 3R: reducir, reutilizar, reciclar. Entonces es interesante tener todo tipo de punto de vista en arte llamado, y obviamente alguien que trabaja con esta orientación ecologista no es la excepción. Es siempre interesante conocer cómo está involucrando esto en su proceso creativo, qué recepción está teniendo esto en las audiencias, y para ella cómo fue arribar a esta temática. Entonces, ella trabaja últimamente, trabajó y está continuando uno de sus trabajos más recientes fue la exposición Metamorfosis. Entonces, hablaremos un poco en torno a esto, vinculado a conocer un poco más cómo llegó a orientarse, a trabajar la pintura en orientación ecologista. Entonces vamos a ir descubriendo un poco su universo en relación con esta última exposición que realizó. Así que, bueno, Valeria, nuevamente gracias por haber aceptado este llamado. Es un placer tenerte aquí y te dejo presentarte todo lo que tú quieras. Hola, muchas gracias Diana por brindarme este espacio. Un placer participar. Y bueno, he visto anteriores entrevistas maravillosas y bueno, un gusto ser parte. Bueno, mi nombre real es Valeria Cerrulla, soy artista visual, licenciada en multimedia y artes y profesora, y tengo una orientación ambientalista o ecologista, esto fue surgiendo de a poco y de forma natural. ¿En qué sentido? Empecé haciendo dibujos y pinturas por separado del ser humano y del reino vegetal, y de golpe estoy en una playa disfrutando, que me llevo siempre para bocetar, y empiezo a dibujar un árbol y me salen esas formas, toda esa morfología muy que remitía a un ser humano, hasta un héroe, te diría. Bueno, miramos, qué interesante. Luego sigo, ya estoy en mi casa, dibujo una parra y bueno, ese fue el segundo antecedente a la serie actual, que es Metamorfosis, en el que tenía formas ya más femeninas, remitía al mundo de lo femenino y bueno, después dije, bueno, es por acá. Eso desde lo formal. Y en realidad, desde la praxis ambientalista, y yo ya me sigo formando, o sea, siempre me interesó, me sigo formando, todo esto de evitar, en reducir, reutilizar y reciclar, esto de tratar de reducir la cantidad de residuos en el rubro en el que cada uno esté, ¿no? Tratar de evitar toda la gestión de los residuos, también separar. Acá en el municipio en el que yo vivo, en Ituzaingó, se separan. Entonces también lo que no puedo reciclar yo pasa a la separación, que se separa, bueno, en cartón, vidrio, plástico. Y bueno, a su vez también desde cómo usan los materiales. Y bueno, como para ir como un poco cerrando esta primera idea, me baso mucho también en una frase que me quedó de un colega, Bernardo, que una vez me dijo: el mejor eh, restaurador es el mejor conservador. Entonces también ver cómo podés cuidar lo que ya tenés, ya sea en las obras o en los materiales, herramientas, como para justamente no generar nuevos residuos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta introducción y muchas gracias por compartir estas frases, que me encanta siempre cuando los artistas tiran alguna frase de algún profesional muy cercano a ellos, o un maestro, o un amigo, o algo que inspira o va muy en línea con lo que están trabajando. Así que gracias por compartirlo.
Entonces, coméntanos, háblanos un poco sobre Metamorfosis. Iremos desarrollando más la idea sobre el arte mentalista, el arte ecologista, pero coméntanos un poco sobre esta colección, porque es tu más reciente trabajo y la verdad es que está bastante interesante. Justamente tenemos una obra tuya en la parte de atrás, así que ese es uno de los trabajos que Valeria ha estado realizando, hace parte de su colección, entonces súper orgullosa ella. Nada, coméntanos un poco cómo fue el proceso para crear esta colección, Metamorfosis, y qué te llevó a centrar tus obras hacia la metamorfosis entre el ser humano, el reino vegetal. Bueno, fueron varias cosas que fueron confluyendo para que esto sucediera, ¿no? Un poco fue la casualidad que me encontró estas veces que empecé a escribir. En realidad, dentro de el mundo del ambiente, de la naturaleza, hay toda una morfología orgánica que vos podés encontrar similitudes. O sea, yo digo, no, yo no descubrí en sí algo que ya no existiera de antes. Metamorfosis hay a lo largo de la historia del arte y de la historia en general, por medio de relatos también, no solo desde lo visual, situaciones de metamorfosis. Ahora el tema es con qué sentido lo encarás. Yo en un momento estaba, cuando recién empezaba, viene a mis manos un texto de Schobinger que hablaba que los chamanes en un determinado momento de ritual veían como figuras así medio metamorfoseadas con animales y bueno, me pareció súper interesante y dije, bueno, a ver, un poco veamos esto. Y después vos te vas nutriendo de diferentes cosas, de diferentes fuentes, y también sucede algo que se llama la serendipia, que vos un poco te van como encontrando las cosas. Entonces, esta metamorfosis entre ser humano y reino vegetal tiene una idea fundamental. La idea fundamental es la integración al ambiente, de un retorno hacia la naturaleza. ¿Esto qué significa? Que tenemos que tener respeto y preservar para nosotros y para generaciones futuras nuestro ambiente. ¿Y cuál ha sido la aceptación que por parte de las audiencias cuando has propuesto, o sea, al momento de que tienes que hablar sobre el concepto, la idea y todo lo que quieres transmitir con todas estas obras de arte? Porque a veces el trabajo es ese, uno lo tiene tan claro como artista, pero después hacer que además estamos hablando de un arte vinculado a lo ecologista, entonces tiene un gran impacto en la actualidad, entonces hacer que este mensaje no solamente se quede en, ok, aprecio esta obra de arte, pero sino que traspase eso y que la persona un poco transporte eh, este concepto que tú has estado trabajando. Entonces, cómo ha sido este proceso de hacer que la gente conecte con tus obras, pero también de que, o sea, descubran quizá también un poco una nueva forma de seguir vinculándose con el hecho de tenemos que cuidar nuestro ambiente, nuestra naturaleza, que aún nos queda. Bueno, esto que comentar de cómo fue la recepción, más allá de las redes sociales, estuvo expuesta una selección de las obras en mi primera muestra individual, que fue el año pasado, en el Centro Cultural Ituzaingó, que es la Galería Municipal. Y bueno, lo que estuve mirando también fue justamente cómo era la recepción del público y me llamó la atención que yo lo pensé para gente de más o menos 30 y pico para arriba, y me sorprendió que hubo muchos adolescentes e incluso niños que les gustó. Tengo un par de videos subidos en Instagram en el que estoy hablando con los adolescentes que tampoco me conocían, o sea que la satisfacción fue doble, porque no es que, bueno, no los conocía, no nos conocíamos, entonces no tenés y alguien más frontal que un adolescente que si algo le aburre se va. Entonces dije, bueno, me quedé, o sea, la satisfacción fue doble, que haya gustado y que sabía que eso era genuino. Fuerte esto que decís de que proyectaste tu colección para una determinada audiencia de 35 años, porque es la verdad, cuando yo vi
tu colección, un poco en las fotos que me enviaste, es cierto, como está dando un poco estas vibes de... O sea, no sé cómo ocurre, pero lo veo y digo, no sé si sería tanto un estilo que disfrutaré visualmente ahora, que lo aprecio, pero es cierto que no me tira tanto, pero igual encuentro, o sea, cuando uno además lee toda la curaduría que hay detrás de este trabajo, o sea, sin duda hay hay toda una causa que respetar, valorar y poner en valor sobre todo. Entonces, pero esto que decís es muy curioso porque es la primera vez que me pasa que un artista como deja realmente en evidencia el hecho de que hice mis obras para una determinada edad. O sea, a veces los artistas como que crean y quieren capturar a todas las audiencias, pero vos te quisiste nichear y en ese nicheo fue que al final te llevas un gran agrado cuando encuentras adolescentes capturando, disfrutando tus obras. Así que eso es la primera vez que me pasa, así que lo quería recalcar. Luego, háblame cómo integras los principios de las 3 R: reducir, reutilizar, reciclar en tu proceso creativo. ¿Cómo trabajas en colaboración con quizá otros artistas o directamente con el municipio para constantemente estar usando cosas que pues ya tuvieron un uso y de repente puedes seguir desusando? Háblanos un poco sobre esto. Bueno, es un poco amplio, voy a tratar de acotar. Bueno, fundamentalmente, o sea, si bien se trabaja desde la representación, una parte, que desde la representación tenés a su vez 2 niveles de los que hablar. Ahora paso al otro, ¿eh? Desde los niveles tenés no solamente que vos estarías esperando ver un brazo, no sé si se aprecia en cámara, pero después se transforman en ramas. Lo mismo sucede más abajo, que son raíces. Jugás un poco con la metáfora. Eso por un lado. Por otro lado, en este y en todas mis obras vas a ver que a su vez también en la integración, porque la idea es la integración del ser humano con su ambiente, también se da desde lo matérico por medio de pasajes de esfumatos. Hay algunos empastes, pero que también generan ese pasaje. O sea, las líneas se pueden ver en determinadas partes y en otras hay pasajes. Esa integración figura a fondo. Eso desde el lado de lo formal, desde esos 2 niveles que mencioné, ¿no? La figura en general y los pasajes figura a fondo. Ahora vayamos a, como me preguntaste, de los procesos. En los procesos yo trato de justamente optimizar todo lo que sea material. Es decir, desde calcular que la cantidad de pintura, eso lo vas a ir haciendo en la práctica. A su vez, a veces te pasa que preparas de más. Yo lo guardo, o sea, no se tira, es muy, muy poco el desperdicio que utilizo de diferentes formas. O lo conservo mezclándolo todo y haciendo un gris de color, lo que se llama un gris de color. O, por otro lado, si es para usarlo dentro de un rato, lo cubro con un nylon. Entonces, pintura es muy, muy, muy poquito los desechos que tengo. Por otro lado, realmente cuido mucho las herramientas porque si no, tenés que o tirarlas o darle otro uso, pero no el que en ese momento necesitas. Siempre mucho cuidar el tema del orden y la limpieza con tus herramientas de trabajo, si no se te arruinan. Y bueno, todo lo que sea que me pueda ir capacitando para ir mejorando todos estos procesos, lo voy haciendo. Después le voy sumando otras cosas que exceden el ámbito pictórico. Ejemplo, el año pasado hice una diplomatura en comunicación y educación ambiental, donde pude incorporar diferentes conceptos. A veces no me atengo a exactamente lo que sería lo exactamente correcto, porque en la jerga cotidiana están como masificados determinados términos y en realidad son más correctos otros. Pero bueno, eso ya ponerse muy técnica. Pero a su vez también aprendés qué otros recorridos y qué otras cuestiones hay detrás de lo ambiental. Lo ambiental no es solamente, ay, seamos más verdes, más... No, a ver, hay activistas que han muerto en su lucha por el ambiente. Hay poder por detrás. Entonces, ¿qué le queda al ciudadano de a pie para hacer?
Bueno, dos niveles, los más cercanos. Una, desde tu propio rubro, ver cómo podés optimizar cada vez más lo que haces para que sea lo más sustentable posible. Eso que sería a una escala menor en, por ejemplo, alguien que trabaja de forma artesanal, ¿no? Pero no deja de ser un ámbito para seguir mejorando. Por otro lado, cuando vas a consumir, tener preferencia por quienes estén en tu misma línea, dentro de lo que se puede. O sea, entre ir a a alguien que trabaja de la forma más sustentable o sostenible posible a quienes contaminan y no les importa, que hoy en realidad un poco el tema de la responsabilidad social empresaria es como que está en agenda de la mayoría. Ojo que a veces es lo que se llama un simple greenwashing, o sea, es una lavadita de cara y no es real. Pero bueno, investigar. Esas serían como las dos grandes cosas que podemos hacer ya. Ahora que me hablas de todo este punto, de todos estos aspectos, me gustaría saber, me escapo un poco de, se me ocurre esta pregunta, digamos, ¿en qué punto se encuentra la pintura ambientalista? O sea, vos como haces este tipo o sea, estás con esta orientación, imagino que has tenido que basarte en algunos otros referentes o estás en toda la movida de conocer referentes. Entonces, háblanos un poco también sobre, nos escapamos un poco de hablar de metamorfosis, pero me da mucha curiosidad y creo que sería algo bastante interesante para la comunidad de arte llamado conocer. ¿En qué punto se encuentra la pintura ambientalista? Porque es verdad que no, o sea, es genial saberlo de alguien que ya está con toda esta movida y compartirlo para que se pase más la voz y se ponga mucho más en valor todo lo que está ocurriendo. Bueno, mira, es un campo que afortunadamente se está abriendo a diferentes cuestiones. Por eso te digo, es no quedarte solo en lo que es pintura, sino ir incorporando. Por ejemplo, en la comunidad acá, que somos varios artistas del oeste, tenemos diferentes espacios de conexión y compartimos nuestras experiencias y siempre en estas reuniones surgen intercambios de los que vos también te vas enriqueciendo, aunque vos no te dediques específicamente a eso. Ejemplo, yo el día de hoy no hago escultura, pero se está viendo, por ejemplo, de incorporar los blisters, que son un gran problema a nivel gestión de residuos, el blister para la recuperación, por ejemplo, o otros artistas que también lo trabajan desde otro lado. Yo actualmente lo trabajo desde estos dos frentes. Desde la representación, mi idea es justamente tratar de comunicar y educar sobre este tema tan necesario de tomar conciencia. Es muy necesario tomar conciencia. Y desde los propios procesos trato de justamente esto, de minimizar los desperdicios, hacer un reciclaje. Acá toda cosita que anda dando vuelta puede encontrársele alguna utilidad. Eso ya lo hacía de por sí en mi vida personal que no artística. Y ahora todo forma parte. O sea, desde cómo cuidar, ya te digo, los materiales, hasta qué podés incorporar. Por ejemplo, hice un par de pruebas, aún no le encuentro la vuelta para lograr lo que yo quiero con tintes naturales. Se están haciendo diferentes pruebas con tintes naturales, algunos lugares que he asistido presencial o virtualmente, que son bellísimos los colores, la paleta. De hecho, la paleta se asemeja mucho a la mía, lo que aún no lograría porque quedan como tintas, lo que hasta ahora he aprendido. Necesito algo que tenga otra consistencia, otra densidad. Entonces, por eso todavía no logré pasarme a los tintes naturales, más allá de que, si bien esto que estás viendo es acrílico, por eso hablé tanto del tema de la gestión de residuos, sino que antes trabajé con acuarelas y con tiza pastel. Y la acuarela también y tiza pastel los mezclaba con otras cosas, por ejemplo, carbonilla, también nogalina, que está sacado justamente de una tinta natural. Entonces vas probando diferentes materialidades. Cuando logre darle la consistencia que quiera, bueno,
También se pueden hacer diferentes mezclas con iModeling y otras materiales como para otra consistencia, porque me gusta que sea más pastoso y que tengas un juego también desde lo pastoso hasta lo sutil. Porque cuando empecé con acuarela, mis acuarelas eran muy etéreas. Hay gente que la trabaja de forma más poderosa. Las mías eran muy etéreas, jugaban mucho con lo onírico. Luego hay un pasaje, cuando utilizo tiza pastel, en el que tienen otra corporeidad esas figuras. Poco empiezan a tener otra corporeidad. Y acá la mayor corporeidad está en este un poco con espátula y otro poco con pincel. Muchas gracias por compartir todo esto. ¿Cuál ha sido la recepción en base a todo lo que me acabas de decir? Vos que vivís en Ituzaingó, y solamente para hacer un disclaimer de Ituzaingó, yo cuando llegué a Buenos Aires en La Plata en 2017, me mudé a Capital en el verano del 2018 y mi primer amigo era alguien de Ituzaingó. Así que como lo tengo re claro, ¿sabes? Aguante Ituzaingó. Pero cerrando el paréntesis, ¿cuál ha sido la recepción que has tenido por parte de tu comuna al momento de presentar este tipo de propuestas que buscan comunicar, educar, o sea, desde el arte sobre el medio ambiente? Bueno, la verdad que ha sido muy buena. Me han brindado un espacio que es bellísimo, como es la Galería. La Galería de Arte Municipal de Ituzaingó es bellísima. A su vez, no solamente a mí, sino que hay diferentes proyectos o en curso, que, por ejemplo, acá hay un taller de upcycling del que también soy parte, en este caso como alumna, en el que aprendemos justamente el upcycling es como si fuera un supra-reciclaje. En este caso, con textiles. ¿Qué significa? Que con el reciclaje es como que vos lo volvés a materia cero y lo volvés a usar. Pero en el upcycling o supra-reciclaje le das una segunda vida, le buscas una segunda vuelta para extenderlo. Entonces, por ejemplo, lo que sería el scrapping de una industria, el scrapping es como los desechos que ya no les sirven, esos desechos lo puede utilizar otro. Textiles. El textil es una de las industrias que más contamina. Entonces, ¿qué vuelta de tuerca le encontramos para que no terminen en el desierto juntándose esas pilas y pilas y pilas y kilos que contaminan? O sea, si alguien que lo escucha no está tan al tanto, es una de las industrias que más contamina. Esa ropa que te llegó. Y entonces, estar un poquito en contra de lo que se llama fast fashion. Entonces, yo estoy aprendiendo todos estos caminos que todos convergen en lo mismo, en querer tener una vida un poco más sostenible. Y bueno, tenés diferentes formas de tratar esas telas, que bueno, vas aprendiendo diferentes procesos, formas de estampado. Y bueno, los invito a que visiten, a que indaguen sobre upcycling. Acá tenemos diferentes publicaciones. Gracias a Marianela Balbi, yo conocí todo este proceso y bueno, se fue sumando más gente y la verdad que es maravilloso y nos gusta mucho como invitar a la comunidad. Ya hubo una muestra el año pasado de los talleres en fin de año y la verdad que no se lo pierdan y ir aprendiendo cada cual en su lugar puede también ir sumando. Es una propuesta muy, muy interesante. A ver, coméntame un poco sobre, ahora que hablamos sobre los municipios y un poco la presencia que ellos tienen, siempre es interesante conocer la perspectiva que tiene cada artista en su propia experiencia respecto del aparato estatal y su participación en difundir arte. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo has encontrado el aparato estatal o simplemente tu municipio argentino para poder hacer arte, para poder trabajar con otros colectivos o si siempre ha sido una cuestión de autogestionarse? Bueno, yo soy autogestiva, pero siempre estoy como buscando diferentes lugares para poder compartir lo que hago. Acá
he sido recibida con los brazos abiertos. También, cuando vivía en otra época, viví en Caballito, muchos años, y también me han brindado por el grupo de artistas con el que estoy en Flores, expuse varias veces en los CGP, también en Villanuro y en diferentes lugares, que ya eso es Capital Federal, Cava. Pero la verdad que siempre ha sido muy buena. Bueno, lo que pasa es que todavía en esa época no estaba todavía definido lo mío desde lo ambiental, o sea, no lo presentaba como tal, y sí he presentado otras obras que iban más por el lado de la cuestión de género, por el Día de la Mujer o el Día contra la violencia hacia la mujer, o sea, es otro de mis valores. O sea, entre mis valores está el ambientalismo, está el amor al prójimo, está el respeto a cuestiones de género, de equidad, de igualdad, y mi territorio, mucho amor a mi territorio. Por eso es que a veces digo, a ver, cuando alguien entra, por ejemplo, en algo tan visual como mi perfil, digo, ¿qué interpreta la persona que entra? Porque por ahí Facebook es un poco más disperso, pero digo, se entenderá por qué el otro día subí algo que tenía que ver con el 25 de mayo. Bueno, tiene que ver por esta cuestión de amor a la argentinidad, a mi país, a mi territorio y a todo lo latino, en realidad. O sea, para mí no hay fronteras. Es un continuo intercambio. Me acuerdo en la facultad siempre hacían, siempre hacen, y no solamente en la facultad, pero creo que fue en la facultad que lo descubrí, no tuve el honor, sino el privilegio de ser argentina. No sé, me encanta esta frase, leerla, escucharla, leerla en las clases, era siempre algo que me desbordaba, ¿sabes? Y como me recordaba mucho a esto. Pero bueno, muchas gracias por la respuesta. Luego hablabas sobre cuestiones de género. Entonces, en Metamorfosis vemos siluetas, pero es verdad que no logro encasillarlas. Entonces, háblame, Es un poco adrede. Fíjate que tampoco hay rostros. háblame un poco sobre esto en tus obras. O sea, hay un cuerpo, son cuerpos que se expresan de alguna forma, en algunos están, te digo lo que yo proyecto a la obra, pero también cosas que me han dicho que proyectaban. Hay gente que me ha dicho de algunas obras que los veía como danzando esas figuras, cuando eran varias figuras, son obras en formato más pequeño. Algunos que los veían danzando, en uno por ahí era más circular la lectura, en otros era por ahí en otra disposición, en otra composición, pero como que los veía danzando. Actualmente los que son más en formato más grande que tengo realizados es un poco más, están un poquito más estático, tal vez más contemplativos, están mirando las figuras. Pero francamente si los podemos catalogar como femenino, masculino, no tiene mayor peso, de hecho no está marcado. O sea, su sensualidad pasa por ese querer estar, esas figuras, esa atracción, ese querer estar juntos, ese compartir. De hecho, no solo son parejas, a veces hay grupos que están como danzando, a veces es uno solo, porque también la serie Metamorfosis a su vez se metamorfoseó a sí misma. Empecé, como comenté, con estas dos, los antecedentes son estos dibujos con formas que parecían más heroicas, otro más femenino, otros que fueron surgiendo, también un dibujo previo a un grabado, salió como algo antropomórfico, o sea, algo más, bueno, sí, es medio ser humano, se mezcla con el follaje, todos esos son antecedentes, por eso algunos no los han visto. Y después, no, porque se escucha un ruido. Y después, bueno, fue esta metamorfosis de la metamorfosis, esto de tener una sola figura, de golpe hacemos como un zoom y nos vamos a una parte. Al final, entre algunas de las últimas que son de pandemia,
son como raíces, forman parte de las raíces, están entremezcladas entre las raíces que podría ser de un árbol inmenso. A su vez yo estaba estudiando historia y pensaba en esos frontones trabajados de forma lineal, entonces es un poco entre raíces, pensaba en las columnas, cómo están trabajadas. Entonces es como que, bueno, vimos por ese lado, después hacemos un zoom, no, después nos volvemos a alejar, vemos varias figurinas, no, pero después son figuras y pasamos de un formato pequeño. Las acuarelas las tengo hechas en formato más bien pequeño, una sola mediano, las tiza pastel son también formato pequeño. Me fui un 50x70 y de acá me fui, porque están más o menos entre el medio y en las últimas. Me fui a formatos más grandes, salvo en época de pandemia, donde todo un poco se retrotrajo. Una de las cosas por las cuales elegí esta obra para acompañarme, aparte de por cuestiones técnicas, vamos a decirlo, porque para que se viera y fuera práctico, no solamente por ese lado, sino porque en general es una de las que es más obvio el abrazo. Acá se ve como un gran abrazo. Que también eso tiene que ver con la danza. Hay como un gran abrazo en la danza. Por eso también en lo personal me gusta también apreciar el baile, la danza. O sea, es como que la obra de arte total. Perfecto, sí, no, me gusta este trabajo que hay aquí que parece una rama. Se continúa. Da la idea. Me gusta también que el espectador sea activo también en decirme, bueno, yo veo esto, yo veo lo otro, porque hay cosas que han visto en estas y en algunas obras que no son de esta serie, pero que me gusta dejar un poquito abierto. Vos fíjate, es figurativo, nadie puede negar que esto es figurativo, pero hay partes en las que están un poquito más abstractas. Es decir, me gusta el juego de estar un poquito en el límite, es abstracto, pero no, es figurativo, pero en algunas se nota más, no en esta, pero en algunas se nota más, como me gusta esto de que se pierda la imagen y el fondo y esta integración. Bueno, es un poco jugar con esas luces y sombras y la generación fundamental, una cosa fundamental, aparte de esta integración, generar un clima. Entonces, por ejemplo, este es un clima más alegre, en otras es un clima con una paleta un poco más alta o más baja. No siempre la paleta más baja significa algo más sombrío, valga la redundancia, ¿no? De sombrío en el sentido de triste, sino que también puede generar una idea de intimidad. O sea, hay una oscuridad, siempre vas a ver una luz, si no, no veríamos. Una oscuridad, sombras, y ese juego de luces y sombras me encanta trabajarlo para generar algún tipo de clima en particular con cada obra. Bueno, muchas gracias por habernos compartido esto y por hablarnos un poco más a fondo. Siempre me gusta escuchar esto, la descripción que hacen los mismos artistas, porque claro, una cosa es el trabajo de curaduría que se pueda realizar, pero luego cuando escuchas mucho más a fondo lo que el artista tiene que decir sobre su propia obra, porque es él el que lo hizo, siempre termina por ser incluso mucho más nutritivo. Bueno, muchas gracias por habernos compartido todo esto, Valeria. Y para cerrar la entrevista, me gustaría hacerte como dos preguntas que se me han venido ocurriendo, porque una de ellas es, ¿cuál es lo siguiente para Metamorfosis? O sea, ¿en qué lugares va a estar expuesto? ¿O qué proyecciones tienes para esta serie que realmente está muy interesante una vez que uno escucha un poco más sobre el detalle de toda esta creación? O sea, es muy interesante conocer qué va a ser el siguiente paso para Metamorfosis y también eh, háblanos un poco sobre el futuro. O sea, ¿vas a seguir, vas a crear una siguiente serie con una otra temática? ¿Lo has estado pensando, no lo has estado pensando? Coméntanos un poco el avenir para vos en cuestión de creación y lo que se viene para Metamorfosis como tal. Bien, bueno, te comento. Metamorfosis en sí, Mundo Metamorfosis, tenemos los originales por un lado y tengo reproducciones fotográficas por otro. Los originales
yo expongo, trato de exponer, me gusta compartir poco, no es que voy corriendo, no voy corriendo todo el tiempo, me gusta, lo disfruto, pero no voy corriendo todo el tiempo a estar exponiendo. Aparte, muchas veces es exponer una o dos obras en diferentes situaciones, ¿no? En diferentes espacios expositivos. Entonces, si bien mi idea es que itinere, que haga un itinerario, las obras originales, es como que, bueno, eso va despacito, despacito, vamos mostrando acá, mostrando allá, mostramos algunas, todas. Hay otras que no están todavía en esta selección, porque también pasaron toda una curaduría. Hay algo que creo que no comenté en la entrevista, que Metamorfosis es parte de mi tesis de la licenciatura en Artes de la Universidad Nacional de las Artes, de la UNA. Me falta terminar, o sea, también se sigue modificando y metamorfoseándose la propia metamorfosis. Cuando cerremos la tesis, un par de cosas van a estar más claras desde el lado del original, de la producción original. Por otro lado, por eso te abrí en dos, la idea de la reproducción de esas obras. Ya desde el año pasado estoy ofreciendo diferentes láminas de autor o reproducciones de obra en diferentes papeles, por ejemplo. Es mi idea abarcar otros formatos, por ejemplo, textiles. Ya que te estuve contando tanto del upcycling, ir para el lado del textil o de un objeto. De esta forma puedo llegar a más hogares, a más lugares que quieran tener algo mío, y también llega mi mensaje de buscar esta integración. Que tengan algo, que lo vean, que les genere alegría, porque no hay nada que me dé tanta alegría a mí como generarle emociones a otra persona positivas al ver esa obra. Entonces, que lo acompañe. Me encantaría que una obra mía acompañe en algún formato a las personas. Y bueno, ese es mi deseo. Muchas gracias, Valeria, por habernos compartido todo esto. Muchas gracias por haber aceptado este llamado, por haber estado aquí, por hablarnos sobre tu obra de arte, tus puntos de vista y por permitirnos conocer un poco más sobre vos en todo este proceso creativo. Muchas gracias nuevamente. Recuerden que Arte Llamado está en YouTube. Van a poder encontrar la entrevista completa allí, pero también la pueden escuchar solo en audio en Spotify, y los fragmentos con las declaraciones más picantes de Valeria estarán en TikTok. Así que, bueno, no duden. Muchas gracias por sintonizar este espacio, por interactuar con él. Realmente agradezco mucho a todos ustedes por demostrar ese apoyo. Para mí es súper alentador. Y recuerden que en Spotify siempre estoy dejando una pregunta, o independientemente de donde sea que estén sintonizando, no duden en ponerse en contacto conmigo. Yo solo estoy en LinkedIn como Diana Colavino. Y si tienen alguna duda o algo que les interesaría conocer sobre el sector cultural, no duden en escribirme, que me pondré en contacto con este profesional y haremos un episodio especial para eso. Muchas gracias, Valeria, nuevamente por haber estado aquí. Muchas gracias. Y